Voces Globales, el podcast que te brinda perspectivas del mundo. Bienvenidos a Voces Globales. En los episodios de este podcast se debate sobre un tema en específico de lo que sucede en el mundo. En cada debate tendré nuevas voces que compartirán su experiencia y conocimientos para debatir, y así conoceremos diferentes perspectivas. Yo soy Martín Díaz Acevedo, y si quieren contactarme para sugerir temas o ser invitados, me pueden encontrar en LinkedIn. Hoy vamos a tratar un tema que ha sido debatido por bastante tiempo. ¿Debería existir una moneda común en América Latina? ¿Deberían los países latinoamericanos dolarizar su economía? ¿Una moneda común traería más beneficios que desafíos? ¿Esa idea de una integración económica latinoamericana es una ilusión o eventualmente se hará realidad? Estas son algunas preguntas que los invitados de hoy tratarán de responder. Después de esta introducción, comencemos el debate. El debate. Antes de empezar el debate, quiero presentar a los invitados de hoy. Andrea Carolina Granados, abogada y economista con experiencia en Derecho y Gestión Urbana y Planificación Territorial, con estudios posteriores en Gestión Pública, Contratación Estatal, Derecho Constitucional y Construcción de Paz. Miembro activa de la Red Colombiana de Líderes Juveniles Red Columbien. Hola Andrea, qué bueno tenerte de vuelta. Hola Martín, muchas gracias. En esta ocasión me agrada mucho compartir con el profe Jorge, con el profe Ricardo, contigo. Gracias por esa invitación nuevamente. También tenemos a Ricardo Emilio Barco, economista del Zicklin School of Business de Baruch College, magíster en Administración de Riesgo Financiero del Sarp School of Business de Hofstra University, consultor y asesor, apasionado por la economía de las Toscanas on Silver Economy. Bienvenido. Hola Martín, muchas gracias. Saludo especial a todos los escuchas. Y también tenemos a Jorge Arturo Sasa, economista de la Universidad Javeriana, maestría en economía, ha trabajado en DNP Misión Social, Desarrollo, Asobancaria, ha sido asesor de gremios financieros, profesor universitario y columnista, y actualmente trabaja en la Federación Latinoamericana de Bancos. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Martín, Andrea, Ricardo y a todos los que tienen la amabilidad de escucharnos. Qué interesante estar aquí. Muchas gracias a todos, y para empezar el debate quiero hacer esta pregunta general y quiero empezar con Andrea. Y la pregunta es si debería o no existir una moneda común en América Latina. Andrea. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Respondiendo a tu pregunta, Martín, tener una moneda común para mí es un hito indispensable en el camino hacia la soberanía monetaria. Puede que algunos piensen que esto trae riesgos o por el contrario otros pensarán que hay oportunidades frente a esta moneda común. Todo viene hacia que la actual arquitectura financiera global no solamente está definida por el dólar, sino también por una superconcentración de las finanzas internacionales. Es decir, el actual nivel de concentración del sector financiero global está fuera de escala. Entonces, es como tal un fenómeno nuevo. Los bancos centrales nacionales tendrían que incorporarlo como una de las principales amenazas que enfrentan para cumplir un objetivo que hace décadas buscamos, y es estabilizar las monedas nacionales. Es un desafío. Pienso que de pronto el proceso de adoptar esa moneda sería complejo. Sin embargo, pues ya hemos hecho muchas acotaciones también frente a dolarizar la moneda colombiana, que es el camino hacia la dolarización. También es un fenómeno controversial que ha mantenido muchos debates desde economistas hasta politólogos en los últimos años. Sin embargo, es un camino que tiene riesgos y oportunidades y depende más que todo de la integración como necesidad del reflejo de interdependencia estructural de dichas economías.
Entonces, si me preguntas a mí si una moneda común es una moneda complementaria a las monedas que pueden ser usadas inicialmente para compensar esos flujos de comercio entre estados, te podría decir que tiene riesgos y oportunidades. No te podría decir que sí o si no, o que no, pero sí lo veo con muchas ventajas, pero esas ventajas serían tardías frente a la creación de un proyecto de moneda común. Deberíamos más que todo aprender de errores y experiencias de otros países, como por ejemplo, no es la de común, pero sí de países que sean integrantes y que hayan adoptado esa moneda. Muchas gracias, Andrea. Jorge, ¿debería o no existir una moneda común en América Latina? Bueno, gracias Martín. Yo diría las siguientes cosas. Debería existir, es un viejo anhelo que yo creo que desde Simón Bolívar, cuando habló por allá en las cartas de Jamaica, decía que América Latina estuviera integrada, que América Latina fuera una sola nación, que América Latina encarara los desafíos del desarrollo de una manera integral. La realidad es que eso no se ha dado. No solamente las naciones se fragmentaron entre sí, sino que las cosas que hacemos entre nosotros, los tratados, las cosas para integrarnos, resultan ser anhelos que parece que no se cumplen, ¿sí? Y firmamos cosas y nos tomamos la fotografía y firmamos tratados y hacemos cosas y no funcionan. Entonces, debería, bueno, sí, debería, sería una cosa deseable decir que un continente se une y se integra, pero la realidad, la verdad, es que no nos hemos reunido y no nos juntamos para casi nada. No nos ponemos de acuerdo ni para ir a la Cumbre de las Américas. Peleamos por solamente asistir a eso. Entonces, la realidad es que yo veo eso muy difícil de realizar, muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Y si nos pusiéramos de acuerdo, tenemos que ser conscientes que eso es un proceso largo, que toma tiempo y que como todos esos procesos resulta ser a veces un poquito complejo y hasta doloroso, pero ya me referiré a eso más adelante. Gracias, Jorge. Ricardo, ¿qué comentarios tienes? Yo estoy totalmente en contra de esa posibilidad, Martín. Creo que son más los problemas que nos traería en el corto y en el mediano plazo que las ventajas que podríamos y las sinergias que podríamos aprovechar en el largo plazo. Coincido con Jorge en que es muy difícil ponernos de acuerdo y eso complica y dificulta muchísimo más tener una moneda común. Pero les dejo un dato sobre el euro que pues la Comunidad Europea venía trabajando, creo que desde el 52 o el 51, en la creación de la Unión Europea. O sea, llevaban 40 años trabajando en eso cuando se creó la Unión Europea en el 92. Y cuando se creó el euro en el 99, 92 al 99, durante 7 años, estuvieron debatiendo qué imágenes iban a poner en los billetes y en las monedas. Y terminaron decidiendo que iban a poner unas imágenes imaginarias. Entonces, si uno ve un euro de 5, de 10, o de 100, o de 500, las imágenes, las esculturas que salen en los billetes no son reales, no existen, no corresponden a una escultura que esté ni en Ginebra, ni en París, ni en Roma. O sea, son inexistentes. Fueron creados por, ahí sí, digámoslo, por ChatGPT, por la inteligencia artificial. un, una computadora creó esas imágenes porque no se pudieron poner de acuerdo qué imagen, y Europa tiene infinidad de imágenes o esculturas relevantes que hubieran podido estar en un billete o se lo hubieran podido, digámoslo así, cada 5 años o cada 10 años alternar. Digamos, un billete de 5 euros, cada 10 años le cambiaban la cara y le ponían otra escultura. No se pudieron poner de acuerdo y decidieron más bien crear unas imágenes imaginarias. Entonces, yo creo que eso nomás debe ser reflejo para lo difícil que sería para nosotros tomar esa posición, y la verdad es que las ventajas que nos va a llevar a largo plazo van a ser muy pequeñas comparadas con la infinidad de problemas que tendríamos al inicio. Gracias, Ricardo. Andrea, concentrémonos un poco más en esos riesgos y oportunidades o beneficios. ¿Cuáles consideras tú que serían esos riesgos y esas oportunidades que tendríamos? Martín, sin dudas, el proyecto que se lleva en curso acerca de la moneda común en Latinoamérica es un proyecto muy valioso
y de adoptarse, sería una herramienta que debe ser combinada con otras medidas alternativas que promuevan mayores plazos de pago para el comercio exterior común. Por ejemplo, se debe profundizar en el uso de pagos en monedas locales, que puede ser una alternativa que ayude a minimizar el uso de divisas en un contexto global complejo. Por ejemplo, estamos en un año electoral, demanda divisas que son por cobertura, entonces tenemos que también pensar en esto. La integración monetaria y financiera. Esto, dentro de los beneficios, puede ser una mayor estabilidad en términos de inflación, de tipo de cambio y también de reducción del riesgo soberano de las tasas de interés a largo plazo. Puede conllevar a la posibilidad de una desdolarización de la economía, puede ser si se toma en América Latina. En Colombia yo realmente lo veo lejos, pero no lo descarto, no lo descarto que se lleve a cabo. Ya tengo claro que mis compañeros están totalmente en desacuerdo en crear una moneda para toda América Latina. Sin embargo, esta propuesta de limitar el comercio es riesgosa y también la dolarización es un camino que dentro de nuestra economía, pese a estar en la hiperinflación, es riesgoso tomarlo. Gracias, Andrea. Jorge, pues, ¿qué piensas de lo que nos acaba de decir Andrea? Sí, digamos, es que yo no es que me ponga en contra en decir que la idea es mala. De nuevo, la idea es muy buena, pero yo no la veo viable, ¿sí? Y voy a decir un ejemplo aquí sencillo. Cuando uno decide hacer esto, integrarse con otro país, integrarse a nivel aduanero, a nivel comercial, a nivel financiero, a nivel monetario, a nivel bancario, ¿sí? Es que son muchas dimensiones las que hay que contemplar para hacer esto. Eso yo diría en un lenguaje coloquial, Martín, que esto es como casarse, esto es como casarse. Y hay una palabra que a mí me gusta mucho de casarse y es que una palabra que se llama consorte, mi consorte o la consorte o el consorte. Entonces eso quiere decir que compartimos la suerte de la persona que está ahí. O sea, la persona con la que me casé le va bien, es muy posible que a mí me vaya bien. Si la persona tiene desgracias, también me va a pasar eso. Voy a compartir esa suerte. Entonces, en este momento, yo no me imagino donde nosotros compartiéramos la suerte de naciones como Argentina, por ejemplo, naciones que tienen hiperinflación, naciones que tienen déficit fiscal, han menoscabado sus reservas internacionales, han destruido gran parte del aparato productivo, le han puesto impuestos a las exportaciones. Hay una serie de problemas gigantescos en la Argentina y por eso Argentina hace décadas no sale de una postración económica, de una inestabilidad, de recesiones, de problemas que van a decir, lo que dice en una película, de la recesión pasan a la inflación, de la inflación pasan a la recesión, y cuando no, se juntan la inflación y la recesión, las comparten. Entonces yo no me imagino un país como Colombia, que ha vivido una cierta estabilidad macroeconómica, compartiendo la suerte de alguien, de un país que tiene tantos problemas, ¿sí? O países que se han dolarizado como de facto, como el Uruguay, como Panamá, como Ecuador, como El Salvador. Allá ya no hay bancos centrales, ya no habría nada que integrar a ese nivel monetario, porque allá ya tomaron la llave de la política monetaria, renunciaron a esa soberanía de la política monetaria, la arrojaron al mar y ya quién sabe cuándo la vuelvan a encontrar, quizás nunca, me atrevo a decir, ya quizás de esa no se devuelven. Entonces lo veo tan difícil es por eso, por las cosas prácticas que hay ahí en las situaciones cotidianas. Gracias, Jorge. Ricardo, ¿qué opinas de lo que nos acaba de comentar Jorge? Yo estoy de acuerdo con Jorge. Nuevamente discrepo un poco lo que dijo Andrea, pero en lo que no estoy de acuerdo con Jorge es en el tema de que pues uno debe de darle viabilidad o al menos invertirle tiempo a las ideas buenas que de antemano son irrealizables, inviables. Entonces, para hablar de algo de pronto muy común hoy en día, en el país se habla mucho de la paz total. ¿Ya? Yo desde un inicio he dicho que la paz total es un espejismo, lo que llaman los británicos un mirage.
Entonces, ¿para qué invertimos tiempo en un tema de paz total? Todos queremos la paz, pero yo creo que la paz se debe lograr, en mi opinión personal, se debe lograr con cada grupo, no meter a todos los grupos en una sola canasta, porque una banda delincuencial puede ser distinto al ELN, unas disidencias de las FARC pueden ser distinto a los rastrojos, qué sé yo. Entonces, es exactamente lo mismo, de querer ponernos a todos en una moneda común cuando todos tenemos problemas y diferencias tan grandes, no me parece acertado. Ahora, inicialmente, Andrea ha dicho que tener mayor independencia del dólar nos daría más soberanía. Yo creo que al contrario, yo creo que perderíamos soberanía porque perdemos lo que decía Jorge, que es la política monetaria, la política de los bancos centrales. Este año, en estos días, se cumplieron 100 años de la creación del Banco de la República. Y el Banco de la República es el activo más preciado que tenemos los colombianos. Entonces, yo creo que sería desastroso quitar ese pilar nuestro, que es el Banco de la República, y dejar que nuestra política monetaria la hagan, qué sé yo, en Buenos Aires o en Sao Paulo, o en Ciudad de México. No me parece para nada me parece acertado. Gracias, Ricardo. Andrea, ¿qué comentarios nos tienes? ¿Deberíamos entonces a una moneda común solo para América Latina o pues ya nos acaban de explicar un poco Jorge y Ricardo sobre la dolarización? ¿Ese podría ser un camino desde tu punto de vista? Estoy de acuerdo con lo que, o sea, comparto, pero soy imparcial frente al debate que plantea Ricardo y estoy parcialmente de acuerdo con lo que menciona Jorge, porque es que si Colombia decide dolarizar su economía, claramente sí está mandando, Ricardo, una señal de inestabilidad al mercado. Obviamente sí perdería independencia en la política monetaria, pero pues no perdería soberanía total. Si bien en Colombia la inflación está afectando y seguirá afectando a la población de más bajos ingresos, estrato 1, 2 y 3, a los más pobres, hay un margen para que la política económica, en especial la del empleo y la social, se reduzca el impacto de esa inflación si en dado caso se decide dolarizar la economía, hablando pues en Colombia. El debate en América Latina, como lo mencionaba el profesor Jorge, se ha mencionado frente a la moneda común hace más de 30 años. Revisé un artículo que la CEPAL publicó en el año 92, donde habla acerca de las monedas comunes, la creación de la liquidez regional, y se plantea un debate frente a la necesidad que se tiene de un mecanismo que permita incrementar la disponibilidad de reservas internacionales y el acceso a esos recursos financieros. Es decir, desde el año 92, hace más de 30 años, se habla frente a establecer una moneda común. Hoy en día, es decir, este año, se retoma ese debate en el Congreso, se habla frente a si dolarizar, hacer una moneda común, también se habla acerca de una moneda única. Es decir, si se quiere abordar el debate, debe hacerse con seriedad, deben establecerse qué ventajas y desventajas nos traería una moneda común. El hecho es que se debe poner de acuerdo con ese tipo de cambio, que se pueda compartir qué directrices nos va a generar hacer una regulación independiente del resto de las monedas, y si va a ser en América Latina, si van a ser con ciertos países, qué posibilidad va a traer ese proyecto que pueda concretar el común intercambio comercial, si se va a agilizar el comercio bilateral, si se va a avanzar en un proceso de integración de las economías, si va a haber, valga la redundancia, mayor integración económica. Eso es lo que importa en estos momentos. Sí existen riesgos latentes, puede verse, por ejemplo, la ausencia de políticas de coordinación, pero también el camino hacia la moneda común desde ningún panorama es breve. Puede ser que algo no funcione, como el debate que se plantea ahorita en el Congreso de la República, de eliminar la Contraloría General y hacer el Tribunal de Cuentas, pero
no podemos estar experimentando en estos momentos. Sí, tenemos un gobierno con tendencia política hacia la izquierda, pero no creo que sea el momento idóneo de experimentar en el diseño de una moneda común como una arquitectura financiera que pueda tener desventajas a mediano y largo plazo. Gracias, Andrea. Jorge, con eso último que acaba de decir Andrea, no es el momento ahora, pero llegaría ese momento en que de pronto se pueda considerar esa posibilidad. Es decir, yo vuelvo a mi ejemplo de matrimonio, ¿sí? Y uno no se casa de una, uno no se casa con la primera que aparece. Y yo creo que Andrea tampoco se va a casar con el primero que aparece por ahí, ¿sí? Sino que cuando se va a casar es que es el resultado de muchas cosas, de que se conocen, de que se cortejan, de que saben que comparten proyectos, que comparten cosas, ¿sí? Entonces yo doy este ejemplo para decir que quizás la moneda común sea casarse, pero cuando la historia llegue allá, habrá que haber pasado varias cosas. Entonces, fíjate que no hemos, en América Latina no tenemos ni una carretera panamericana que yo diga que recorremos la región o un tren, o no tenemos ni siquiera esa integración en transporte, en infraestructura. Entonces, tampoco tenemos la integración en vender cosas, en vender productos. Tampoco tenemos la integración a nivel financiero. Tampoco tenemos la integración a nivel de servicios. Tampoco existen políticas migratorias comunes para decir es que yo quiero ir a vivir a Brasil y ya quiero establecerme allá. Tampoco existe nada de eso. Todo eso debería surtir un proceso para decir que cuando efectivamente esa integración esté, la integración financiera ya es una necesidad, es algo que aparece y dice, mire, como hay muchos negocios entre Quito y Perú, es necesario que haya mecanismos financieros mejores para que existan los pagos, para que existan las transferencias, para que exista el intercambio de capitales, ¿sí? Y el intercambio y el cruce de personas. Pero la moneda quizás sería el punto final, por eso lo veo tan lejano, porque no hemos podido ponernos de acuerdo en hacer una carretera panamericana, no hemos podido ponernos de acuerdo en respetar los tratados que tenemos. Aquí tenemos el tratado del Grupo Andino, la Alianza del Pacífico, el Mercosur. Mercosur y el Grupo Andino jamás han logrado tener mayores acercamientos. Entonces lo veo tan lejano, tan lejano. Yo empezaría por buscar hacer novios, por decir, mire, ¿sabe qué? Conozcámonos, intercambiemos aunque sean mercancías. Y cuando eso ocurra, de pronto la necesidad de hacer intercambio financiero ocurre. Gracias, Jorge. Ricardo, de acuerdo con lo que nos acaba de decir Jorge, primero sería bueno integrarnos de otras formas, como lo acaba de mencionar él, y ahí sí hablar de la moneda al final, o definitivamente igual no pasaría. 100% de acuerdo con Jorge. Sigo siendo muy escéptico que incluso si logramos una integración, podamos lograr un acuerdo común para tener una moneda regional o una moneda suramericana incluso. Lo veo todavía muy poco probable. Lo pongo de la siguiente manera. Y Ecuador ha tratado durante el gobierno de Correa, que fueron creo que 8 años, infructuosamente trató de varias formas de volver al Sucre y no fue posible. No fue posible. La tracción que llevaba la economía ecuatoriana, que es muy dependiente de los hidrocarburos, del petróleo, le hacía prácticamente inviable volver al Sucre. Ecuador apostó por crear un sistema de carreteras, de puertos. La modernización del puerto de Guayaquil. El puerto de Guayaquil es uno de los mejores puertos de Latinoamérica, incluso tiene una capacidad igual al de Chile, a Viña del Mar, vea Valparaíso, que diga. Y sin embargo, Ecuador no ha podido levantar sus exportaciones, sigue con las exportaciones muy por debajo de la meta que tenían y de la capacidad instalada. Entonces uno va a Ecuador y uno va de Quito al aeropuerto y son 3 carriles subiendo y 3 carriles bajando y la carretera va vacía. Y uno llega al aeropuerto de Quito, que es un aeropuerto inmenso, y el aeropuerto anda prácticamente vacío. O sea, uno ve las tiendas cerradas porque no tienen la demanda. Yo creo que tenemos un problema de planificación en muchos países. Colombia es uno de esos, en donde no planeamos bien nuestra oferta exportadora
no planeamos bien nuestras políticas migratorias. Entonces creo que primero habría que, lo que dice Jorge, y Jorge siempre saca unos ejemplos muy, muy del corazón, para uno casarse, hay que tener muchos novios o muchas novias, y hay que decir, bueno, con este me caso, y sin embargo, la mitad de los matrimonios fracasan. Entonces, uno ya hoy en día, uno se casa, pero está preparado para el divorcio. O sea, se firman separación de bienes antes de uno casarse, se hacen una cantidad de cosas para uno prepararse al momento de separarse. Incluso hay quienes ya dicen, bueno, tenemos un perro y un gato, usted se queda con el gato, yo me quedo con el perro, y no se han casado. Entonces, todo este tipo de cosas me llevan a mí a pensar que es un tema que parte más de una ilusión, parte más de un deseo que una realidad. Gracias, Ricardo. Jorge, entonces, si quieres, responde lo que acaba de comentarnos Ricardo y de una vez entra a las conclusiones porque ya se nos está acabando el tiempo. Sí, yo un comentario rápido y es, mira en la Unión Europea, se casaron, como dice Ricardo, por ahí en los años 50, firmaron el Tratado de Roma y entre el 2012 y el 2016 casi se separan. Grecia casi los obliga a salir. Portugal estaba en problemas. España estaba en problemas. Ellos pusieron en riesgo la estabilidad no solo del euro, la estabilidad económica de toda la Unión Europea. Entonces, yo es por decirte que hay países que su manejo interno fue terrible y casi se separan. O sea, el tema era en qué momento Grecia va a salir de la Unión Europea, de la Unión Monetaria Europea. ¿Y eso qué consecuencias va a tener? Va a decir que el euro no sirvió. Y lo superaron, pero es decir, pasaron saliva y sudaron mucho, sufrieron mucho. Pues mira, todo el cariño por todos los que piensan de la integración y de la moneda común. Esto es tan viejo como Simón Bolívar, vuelvo y digo. Simón Bolívar dijo que nos uniéramos y lo dejó en un escrito, o en varios escritos. Él promovía eso. En la práctica lo veo difícil, lo veo muy complicado, lo veo a larguísimo plazo y quizás deberíamos era concentrarnos por tener unas economías más competitivas, con un tejido empresarial más fuerte, con una calidad del empleo mejor, con unas instituciones de mejor calidad y por supuesto que es un imperativo integrarnos con el mundo. Con el que quiera integrarse, pienso que deberíamos dar pasos para integrarnos y tener mejor comercio. Y si están por aquí cerca, en el vecindario, fantástico, fantástico, eso es increíble. Lo veo difícil en bloque, lo veo a veces más fácil de uno en uno. Ese es mi comentario sobre este tema que suena fascinante, que suena interesante, pero que en la práctica tiene demasiados problemas, demasiados obstáculos. Gracias, Martín. Gracias, Jorge. Andrea, ¿cuáles son tus comentarios finales? En mis comentarios finales me voy a demorar aquí un poquito, de pronto pues con Jorge y Ricardo frente a ese maravilloso ejemplo que dieron. Y es que yo les digo que yo como abogada, pues la verdad, sí me quiero conocer, sí quiero tener novio, pero yo siempre busco la seguridad jurídica. La verdad es que ese es mejor expresar la voluntad, pero tener un contrato solemne. Porque eso de ir experimentando por 10 años, por 5 años, por 15 años, eso se queda ahí, en una unión marital de hecho, y la unión marital de hecho no me da a mí la seguridad jurídica que me da un matrimonio. Entonces, poniéndola de esa forma, con elementos esenciales y de validez en el matrimonio, sí, puedo expresar la voluntad, el objeto de casarme y concretarlo en la solemnidad del matrimonio. No, esto no me da la seguridad jurídica que de pronto a mediano plazo, que es en el debate que se plantea, que sea que esta moneda me sirva a mí de pronto para pagar transacciones en las empresas y no depender del dólar, siendo una moneda común en Latinoamérica. Sí existen riesgos como los he advertido por el tema de la ausencia de políticas de coordinación, la seriedad del asunto hacia la moneda común, como lo explicaba el profesor Jorge y como lo explicaba Ricardo, que es escéptico frente al tema. Sin embargo, se puede establecer una moneda común única o una moneda común unitaria, que fue un debate que se presentó en Argentina y que hubo un diálogo con Luis Fernando Mejía, que advertía
también una de las ventajas en las cuales se puede enfrentar este proyecto. Sin embargo, él decía que nos debíamos concentrar ahorita más que todo en la inflación y el desempleo, que es uno de los temas más críticos en este momento en el país, que deben priorizarse antes de si pensar en quitar la Contraloría General de la República y hacerlo Tribunal de Cuentas, o si hacer una moneda común o dolarizar el país. Yo creo que trabajar también en el tema de políticas públicas y priorizar esos temas como el desempleo y la inflación es más importante que estar pendiente de cómo experimentar y no tener tener esa seguridad jurídica que se busca actualmente en Colombia y pues en América Latina. Y finalmente, priorizar la necesidad fiscal, que es importante pues para abordar el tema de la administración y de temas realmente importantes en este gobierno con tendencia a izquierda que tenemos hoy en día. Ricardo, entonces cuéntanos cuáles son tus conclusiones de esta conversación. Gracias, Martín. Sí, mira, yo estoy parcialmente de acuerdo con parcialmente no, estoy de acuerdo con lo que decía Jorge sobre tener estas conversaciones de uno a uno en donde se pueda lograr más que ir en bloque. Yo creo que la Unión Europea es un muy buen ejemplo de los problemas que tiene ir en bloque. Para contarles rápidamente, el Banco Central Europeo tenía un instrumento que llamaba el REER, Real Effective Exchange Rate. Utilizaron ese instrumento en el 2009, cuando la crisis económica, luego en el 2012, cuando la crisis de Grecia. El propósito era devaluar el euro, porque un euro muy fuerte los hacía menos competitivos en momentos de crisis económica. Luego de eso, en el 2016, como mencionaba Jorge hace rato, sacaron el Outright Monetary Transaction, el OMT. Y luego, ahora, con la crisis de la guerra en Ucrania, han sacado lo que llama el TPI, el Transmission Protection Instrument, o instrumento de protección de transmisión o la transmisión económica. Entonces, esto es una señal de las dificultades que trae tener todas las monedas agrupadas en un solo banco a la hora de tener política monetaria, de tener independencia, soberanía monetaria, que creo que es un logro muy importante. Y en el caso de Colombia, yo creo que todos debemos de abrazar la importancia de tener un banco central como el que tenemos. Me quedo de esta conversación, me quedo con la palabra consorte que a bien utilizó mi gran amigo Jorge, pero así como se puede utilizar para destacar un matrimonio, el consorte también se utilizaba en la época de los reinados para restarle importancia, digamos, al rey que llegaba a ser rey porque se casaba con una reina y no porque viniera de la realeza. Entonces, el consorte en ese caso, que era un rey con menos poder que el rey que venía de una familia que había sido rey porque lo heredaba de su padre y de su abuelo y de su tatarabuelo. Creo que es importante tener esa protección jurídica que hablaba Andrea a la hora de tener una integración en donde no todo puede quedar incluido de una manera como a veces pretendía Hugo Chávez cuando se creó el Mercosur. No me parece una buena idea, me parece que hay cosas mucho más importantes, como le dijo Luis Fernando Mejía a Andrea. Hay cosas que deben de tomar nuestra preocupación en el momento, y el tema de una moneda única es como el tema de quitarle unos ceros a los billetes. Gracias Ricardo, gracias Andrea, gracias Jorge. Y ahora nos vamos a la última sección de recomendaciones de la semana. Recomendaciones de la semana. Ahora para las recomendaciones de la semana, Andrea, ¿qué tienes para Sí, nosotros? gracias, Martín. Bueno, en esta ocasión, dos libros uno económico y uno pues general. Me lo recomendó un profesor que tuve en el pregrado en economía, el profesor Beethoven Herrera. Tuve la oportunidad de hablar con él el año pasado y bueno, me recomendó Mariana Mazzucato. Sin embargo, pues yo había leído poco de ella y quise leer uno acerca de la teoría de precios, si no estoy mal, algo así, pero el que ahorita estoy leyendo es Misión Economía,
me ha cautivado un poquito más. Este libro, pues el año pasado fue como un libro extraordinario, sin embargo, pues no tuve la oportunidad de leerlo porque tenía varios en fila. Y este libro habla acerca del capitalismo, cómo el capitalismo está paralizado y las respuestas que nos ofrece a esos problemas, como la pandemia, las epidemias, la desigualdad, las crisis ambientales y bueno, una serie de problemas que nos hace repensar el papel de los estados en la economía y la sociedad. Y bueno, esa es mi recomendación económica y la otra es ¿por qué fracasan los países? Es como más que todo un libro de juegos, de preguntas acerca de por qué hay hambrunas en unos países, por qué no, el juego de la política y bueno, es importantísimo que realmente todos, sin importar si son abogados, economistas, internacionalistas, politólogos, lo lean. Realmente es maravilloso, ¿no? Nos habla acerca del poder, de la prosperidad, de la pobreza. Toma también una parte acerca de la educación y de cómo debemos prepararnos. Habla acerca del tema de las riquezas de las naciones. No, mejor dicho, aborda muchísimos temas. Muy general, la verdad. Excelente, Andrea, gracias. Jorge, ¿qué tienes para nosotros? Bueno, yo estoy leyendo un libro que se llama El costo de la desigualdad de Diego Sánchez Ancoechea, que él es un investigador de Oxford y explica desde muchos puntos de vista sociales, históricos, sociológicos, económicos, financieros, por qué América Latina es la región más desigual del mundo. Hay unos puntos de vista que comparto, otros no tanto, pero el esfuerzo que hace por explicar eso es gigantesco. Diego Sánchez de Ancoechea, investigador de Oxford de temas sociales, me gusta muchísimo su manera de escribir. Empecé a ver una serie que llegó, que se llama a Netflix, que se llama The Diplomat, historia de una embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido. Me parece que tiene una mezcla de política internacional, pero con los problemas personales que ella tiene en su matrimonio, en su vida de diplomática a través de una carrera que ya es bastante larga, pero que aparte de todo por allá la tienen metida como en varias conspiraciones interesantes. Me parece una buena dosis de realidad, me parece interesante, recomiendo esa y ya vi que habrá segunda temporada. Gracias, Jorge. Ricardo, ¿cuáles son tus recomendaciones? Yo acabo de terminar un libro que se llama Mixed Signals, How Incentives Really Work, cómo en realidad funcionan los incentivos, del profesor Uri Ginetzi, que es profesor de economía y de estrategia, de manejo de estrategia de la Universidad de California en San Diego. Me pareció muy bueno. Yo siempre he sido, digámoslo de esta manera, he querido que los incentivos sean en realidad lo que mueven, he creído que los incentivos son en realidad lo que mueve al mundo. Entonces, creo que es importante aprender más sobre eso. Creo que a veces nos falta un poco, incluso a los economistas, nos falta un poco saber cómo en realidad funcionan los incentivos. Entonces, recomiendo mucho el libro y recomiendo una película, Air, la película que ya está en Amazon. La pueden ver los que tienen Amazon Prime. En realidad, desde el factor humano, desde el factor de deporte, pero también desde el factor económico, desde la economía, creo que es muy importante ver cómo una empresa puede llegar y decir, apostar todo a una sola estrategia y ganar, y no apostar a 5, 6 o 7 estrategias distintas y ganar muy poquito o no ganar. Entonces, creo que es importante entender eso. Entonces, recomiendo la película. Nuevamente, en la película uno entiende cómo funcionan los incentivos, volviendo o haciendo la alusión al libro. Entonces, esas dos cosas, película Air y el libro Mixed Signals del profesor Uri Ginetzi. Muchas gracias a los tres por esas recomendaciones y a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, compártanlo con sus conocidos y si quieren ser parte de estos debates, sea sugiriendo un tema o siendo invitados, me pueden contactar por LinkedIn y nos escuchamos en un siguiente debate. Esto fue Voces Globales, disponible en Spotify y Apple Podcast y Google Podcast.